El palco 17 del teatro. Hay lugares donde el tiempo parece detenerse, lugares que guardan un recuerdo tan intenso que ni los años consiguen borrarlo. El Gran Teatro del Liceu de Barcelona es uno de ellos. Miles de personas han cruzado sus puertas desde que abrió por primera vez. Actores, músicos, cantantes, reyes, nobles, espectadores de todas las edades y clases sociales han llenado sus palcos de aplausos. Pero los trabajadores más veteranos susurran otras historias. Entre ellas, una historia que nunca aparece en los libros. Dicen que algunas noches, cuando el teatro queda completamente vacío, una mujer vestida de negro ocupa siempre el mismo palco. No aplaude, no habla, solo espera. Y aseguran que si alguna vez la ves levantarse de su asiento, lo mejor es marcharse antes de que termine la función. Todo comenzó una noche de primavera de 1847. Barcelona vivía un momento histórico. Las Ramblas rebosaban de carruajes, faroles y caballos. Las familias más importantes de la ciudad acudían a la inauguración del teatro más elegante que jamás se había construido en Cataluña. Dentro, miles de velas iluminaban el enorme salón. El terciopelo rojo de las butacas brillaba bajo la luz y el murmullo del público llenaba cada rincón del edificio. Entre los invitados se encontraba Eduard Vidal, joven, elegante, rico. Era uno de los empresarios que había ayudado a financiar el nuevo teatro. Todos lo saludaban con admiración. Lo que nadie sabía era que escondía un secreto. Meses antes había conocido a Elisa, una joven costurera que trabajaba confeccionando vestidos para algunas familias acomodadas de Barcelona. Se enamoraron, o al menos eso creyó ella. Eduard le habló de un futuro juntos, le prometió matrimonio, una casa frente al mar, una vida lejos de las diferencias entre ricos y pobres. Elisa creyó todas y cada una de sus palabras. Lo que nunca supo era que, mientras hacía aquellos juramentos, Eduard ya tenía concertado su matrimonio con la hija de un poderoso industrial. Aquella boda significaba más dinero, más prestigio, más poder. Y estaba dispuesto a sacrificar cualquier cosa con tal de conseguirlo, incluso a la mujer que decía amar. Aquella noche, Elisa decidió ir al liceo. No tenía invitación. Consiguió entrar aprovechando el bullicio de la inauguración. Llevaba un sencillo vestido negro y un chal prestado. Solo quería una explicación. Solo necesitaba escuchar que todo había sido un malentendido. Buscó a Eduard entre los invitados y lo encontró. Pero no estaba solo. Del brazo llevaba a una joven cubierta de joyas, sonriendo ante los fotógrafos y las familias más influyentes de la ciudad. Eduard besó la mano de su prometida. Elisa sintió que el mundo se detenía. En ese instante, él levantó la vista. Sus ojos se cruzaron. Durante un segundo pareció reconocerla, pero enseguida apartó la mirada, como si jamás la hubiera visto, como si ella no existiera. Algo se rompió dentro de Elisa. Sin decir una palabra, comenzó a subir las escaleras del teatro. Un piso, luego otro y otro más. Nadie reparó en ella. Todos estaban pendientes de la orquesta, que acababa de afinar los primeros compases de la velada. Cuando llegó al palco 17, se detuvo. Apoyó las manos sobre la barandilla. Miró por última vez a Eduard y gritó con todas sus fuerzas: ¡Eduard! El teatro entero quedó en silencio. Él levantó la cabeza. Sus miradas volvieron a encontrarse. Elisa sonrió.
Era una sonrisa tranquila, la sonrisa de alguien que ya no esperaba nada de este mundo. Entonces pronunció unas últimas palabras. Me prometiste una vida, pero me has condenado a una muerte que jamás olvidarás. Y antes de que nada pudiera alcanzarla, se dejó caer al vacío. El golpe resonó por todo el teatro. Las damas comenzaron a gritar. Los músicos dejaron de tocar. Algunos hombres corrieron hacia el cuerpo inmóvil de la joven. Pero ocurrió algo que ninguno de los presentes logró explicar jamás. En el mismo instante en que Lisa tocó el suelo, las miles de velas que iluminaban el liceo se apagaron al mismo tiempo, como si una presencia invisible hubiera soplado sobre cada una de ellas. Durante unos segundos interminables, el teatro quedó completamente a oscuras. Los periódicos apenas dedicaron unas líneas a la tragedia. La inauguración del liceo era demasiado importante para quedar marcada por un escándalo. El nombre de Lisa desapareció rápidamente de la memoria de la ciudad, pero no del teatro. Los empleados fueron los primeros en notar que algo había cambiado. La misma noche en que limpiaban el escenario después del suicidio, uno de los tramoyistas aseguró haber visto a una mujer cruzando lentamente el patio de butacas. Pensó que se trataba de una espectadora que se había perdido. Corrió tras ella, pero cuando llegó al lugar donde la había visto, no había nadie. Solo un intenso perfume a jazmín. Al día siguiente comenzaron los ensayos. Todo parecía haber vuelto a la normalidad, hasta que el director de orquesta levantó la mano. Silencio. Los músicos dejaron de tocar. Desde algún rincón del teatro se escuchaba una voz femenina. Tarareaba una melodía muy triste, lenta. Nadie sabía de dónde venía. Registraron los camerinos, los pasillos, los palcos, el escenario. No encontraron absolutamente a nadie. Sin embargo, la voz continuó sonando unos segundos más, hasta desaparecer de repente. 2 días después, apareció una rosa blanca sobre la barandilla del palco 17. Nadie le dio importancia. Algún admirador, alguna broma, la quitaron. Pero la mañana siguiente había otra. Y a la siguiente, y al otro día, y siempre era una rosa blanca fresca, siempre en el mismo lugar. Con el paso de los meses, nadie volvió a retirarlas. Era como si el teatro hubiera decidido aceptar aquella extraña ofrenda. Los fenómenos comenzaron a hacerse más frecuentes. Las lámparas se apagaban solas. Los espejos de los camerinos se cubrían de vaho, aunque fuera verano. Más de un actor aseguró escuchar unos pasos detrás de él mientras ensayaba completamente solo. Y todos coincidían en el mismo detalle. Antes de que ocurriera cualquier cosa extraña, el aire se llenaba de un perfume a jazmín. Edward intentó convencerse de que todo eran supersticiones, pero cada noche cuando oía hablar de estos temas, dormía peor. A veces despertaba sobresaltado, convencido de haber oído una voz susurrando su nombre. Otras veces encontraba una rosa blanca sobre la mesa de su despacho, sin saber cómo había llegado hasta allí. El primer aniversario de la inauguración del teatro estaba cada vez más cerca, y con él algo que todavía no había terminado su función. La sensación de que algo seguía esperando dentro del liceo. Los días previos al aniversario de la inauguración, el ambiente en el liceo era extraño. Los trabajadores hablaban en voz baja. Nadie quería quedarse solo al caer la noche.
Más de un empleado pidió librar aquel día inventando cualquier excusa. No era miedo a ladrones, ni a un incendio. Era algo mucho peor. Era el miedo a encontrarse con Elisa. La víspera del aniversario, un joven acomodador juró haberla visto. Estaba sentada en el palco 17, vestida completamente de negro, con las manos apoyadas sobre el regazo, mirando fijamente al escenario. Cuando avisó al conserje, ambos subieron corriendo. El palco estaba vacío, pero el asiento de terciopelo daba la sensación de estar hundido como si alguien hubiera estado sentado hacía un momento. Aquella misma tarde, Edouard recibió una carta en su despacho. No tenía remitente, solo contenía una frase: «Te espero donde me prometiste una vida». Aquella letra era idéntica a la de Elisa. Edouard sintió que el corazón se le detenía. Intentó quemar la carta, pero el papel no ardía. La arrojó a la chimenea una y otra vez. A la mañana siguiente la encontró sobre su escritorio, intacta. Aquella noche se cumplía exactamente un año de la inauguración del liceo. Edouard decidió enfrentarse a sus miedos. Necesitaba convencerse de que todo era fruto de la culpa. Cuando llegó al teatro, un conserje le salió al paso. «Señor Vidal, no entre». «¿Por qué?» «Porque hoy hace un año de aquella noche». Edouard intentó sonreír. «¿También usted cree en fantasmas?» El hombre negó con la cabeza. «No sé si creo en fantasmas, pero sí creo en las promesas que se rompen. Y hay heridas que ni la muerte consigue cerrar». Edouard apartó al conserje y cruzó las puertas. Detrás de él, el hombre hizo la señal de la cruz y abandonó el teatro sin volver la vista atrás. Dentro del teatro reinaba un silencio absoluto. Las lámparas estaban apagadas. Solo la luz de la luna se filtraba por la gran claraboya. Edouard caminó lentamente entre las butacas. Entonces sonó un violín. Después otro más. En pocos segundos, una orquesta invisible interpretaba exactamente la misma melodía que había sonado durante la inauguración. El escenario aún seguía vacío, pero la música llenaba cada rincón del teatro. De pronto, la puerta principal se abrió sola. Una mujer entró despacio. Vestía de negro. Su cabello caía sobre los hombros. Era Elisa. Recorrió el vestíbulo sin mirar a ningún lado. Subió la gran escalera, atravesó el pasillo y llegó hasta el palco 17. Todo igual que hacía un año. Edouard la siguió, incapaz de detenerse. Cuando llegó al palco, ella permanecía de espaldas, contemplando el escenario. Entonces habló. «Llegaste». Su voz era tranquila, como si solo hubiera pasado un día. Edouard rompió a llorar. «Perdóname, fui un cobarde». Elisa bajó lentamente la cabeza. «No he esperado un año para escuchar un perdón. He esperado para cumplir una promesa». Entonces se volvió. Su rostro seguía siendo hermoso, pero sus ojos eran completamente negros, vacíos, sin vida. Le tendió la mano. «Ven conmigo». Edouard dio un paso atrás. En ese instante, todas las butacas comenzaron a crujir. Miró hacia el patio. Ya no estaban vacías. Cientos de figuras oscuras ocupaban sus asientos. No tenían rostro. Solo permanecían inmóviles, esperando el desenlace. De repente, empezaron a aplaudir.
Un aplauso lento, rítmico, como si esperaran el final de una gran representación. Elisa sonrió, subió despacio a la barandilla del palco y miró a Eduard por última vez. Ahora sabes lo que se siente cuando la persona en la que más confiabas te dejó caer. La música se detuvo. Los aplausos también. Durante unos segundos solo hubo silencio. Y después, un grito desgarrador rompió la oscuridad del teatro. A la mañana siguiente, los primeros empleados abrieron las puertas del liceo. El teatro estaba vacío. No encontraron a Eduard Vidal. La policía registró el edificio durante días. El escenario, los palcos, los sótanos, los pasadizos. Jamás apareció un cuerpo. Jamás encontraron una explicación. Solo había 2 rosas blancas sobre la barandilla del Parque 17. Una estaba fresca. La otra llevaba exactamente un año marchita. Desde entonces, algunos trabajadores aseguran que cuando el teatro queda completamente vacío y las luces se apagan, el palco 17 nunca está desocupado. Dicen que una mujer vestida de negro contempla el escenario y que, a su lado, permanece sentado un elegante caballero con frac. Nunca hablan, nunca se mueven, solo esperan, porque hay promesas que sobreviven a la muerte y hay funciones que jamás llegan a su final.